Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Hola a todos, bienvenidos. Este es el programa Candidatos, una coproducción con Cacho Herrera, a quien le doy la bienvenida, saludo cordialmente, periodista invitado Robert Brockman y nuestro invitado Juan del Granado. Este es un programa para hablar sobre candidatos. No todos los que participan aspiran a ser candidatos, pero muchos son precandidatos, otros tienen la aspiración y otros están preocupados por lo que podría ocurrir en las próximas elecciones generales 2025. Don Juan del Granado, qué gusto tenerlo con nosotros. Un abrazo cordial. Hola Amalia, un gusto saludarte, verte, conversar contigo y, como no, con Cacho y también con Robert. Saludos. Robert, un saludo. Gracias mil, Amalia, por tenerme en este espacio tan privilegiado. Me siento fantástico. Un saludo, querido Juan, después de mucho tiempo. Cachito, abrazo gigante. Bueno, Cacho, a tiempo de saludarte, entonces te doy la palabra para lanzar la primera pregunta. Muchas gracias, Amalia. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas en términos políticos? Mi primera pregunta es bien concreta. Tiene que ver con esta imposibilidad en este momento de materializar la unidad desde las oposiciones. Hay varias tesis que se han planteado acá en el programa Candidatos y yo quería preguntarte de inicio si tú crees que debe haber una instancia superior, una instancia equidistante de los precandidatos y de los partidos que de alguna manera junte estas voluntades y estuviesen, amalgame las cosas y sea la que conduzca el proceso de unidad. Mira, yo tengo una visión particular sobre la unidad. Lo que tenemos que ver es cómo unificamos a corrientes, a sectores, gente de la población, cómo unificamos a la población en general que está pues en desacuerdo con lo que tenemos y que quiere desplazar a la estructura gubernamental actual y generar una propuesta gubernamental distinta, ¿no? El desafío es cómo lo hacemos. Y yo no creo que la vía sea la de juntar a los líderes, a los presuntos líderes o a los posibles candidatos para que busquen una sola candidatura. Ese no es el camino. Porque detrás de muchos de ellos candidatos, todos muy respetables, detrás de algunas corrientes, todas respetables, hay muy poca representatividad. Y entonces lo que van a juntar, si es que se juntan, es poco representativo y eso no se va a reflejar en una unidad, que es la que queremos, una unidad de la población que requiere un cambio, que está hastiada con esta década y más de masismo y que quiere reabrir un momento democrático de rearticulación del país, de su agenda, de sus inquietudes y de sus esperanzas. Yo creo que para esto hay que tratar de conformar un polo de unidad, un polo vigoroso de gente de la oposición, de liderazgos de la oposición, que tengan verdadera representatividad y que juntándose sean una especie de polo unitario, una especie de atractivo unitario al cual se sumen pues el resto de las fuerzas si creen conveniente, pero que en todo caso sumándose o conformando ese polo unitario estamos generando un polo de atracción para la población. Es esto lo que yo veo y el camino hay que plantearlo de esa manera, hay que ver qué liderazgos o qué corrientes son las que pueden generar este polo de atracción para la unidad. Cacho. ¿Cuál es el tiempo? Esto está corriendo el tiempo, estamos a menos de un año y medio ya de las elecciones nacionales. ¿Cómo se materializaría este polo opositor? Mira, el problema es que tenemos en este año ya elecciones primarias, entiendo.
en el segundo semestre. Están en veremos, ¿no? Están en veremos. Sí, pero bueno, el calendario estaría marcando eso. Y si eso marca el calendario, agiliza los esfuerzos que hay que realizar para conformar este polo de unidad, ¿no? Si no hubiera esto, hay más tiempo. Pero es bueno hacerlo con cierta anticipación en un paísito tan querido como el nuestro, que ya está electoralizado, para bien o para mal, pero ya está electoralizado en la medida en que no tenemos pues un sistema político institucionalizado, ¿no?, que fija los tiempos, los plazos, de acuerdo a las normas para desatar las campañas electorales. No, acá ya está electoralizada la cosa y muchas inquietudes de muchos candidatos, y creo que este polo de unidad tiene que conformarse en el curso de los próximos 3 meses, 4 meses, en el curso de este tiempo, tal vez no más allá del mes de agosto o de septiembre, para que ese polo de unidad pueda accionar y pueda efectivamente constituirse en un factor que aglutine pues a las principales fuerzas representativas, reitero, de nuestra comunidad. Robert Brockman pregunta. Juan, bueno, tú lo has puesto correctamente, que hay un esfuerzo de los pequeños candidatos que son los que no tienen, digamos, o tienen poca representatividad, una poca feligresía, diríamos. Y por el otro lado están los grandes candidatos obvios, digamos, que son Mesa, Samuel y otros que obviamente también Bombón, que no se han manifestado hasta ahora en torno a la unidad, y más bien han puesto reparos y han puesto una cierta distancia, como si estuvieran esperando que sucediera algo. Tú dices que este polo de unidades tendría que estar unificado más bien en torno a estos grandes candidatos, o podrían ellos sumarse a estos esfuerzos de los pequeños candidatos que están haciendo realmente un esfuerzo de coordinación. Mira, no necesariamente así. Yo le respondí a Cacho con un planteamiento de carácter organizacional, porque detrás de esto tiene que haber una visión de país, pues, ¿no? No es suficiente que muchas fuerzas, muchas corrientes, muchos liderazgos estén o estemos hastiados de este tiempo de masismo, este tiempo ya decadente. Se agotó pues el MAS, ¿no? Después de ser una esperanza, hoy día ya es una pesadilla, pues se ha agotado. La decadencia del MAS está contagiando al país, y cuidado con que tengamos un país decadente. Este es el riesgo. Bueno, y entonces frente a ello tenemos que hacer un esfuerzo para conformar una alternativa política democrática capaz de desplazar al MAS del gobierno y abrir un periodo de transición, de reconstrucción democrática. Mira, no creo yo que tengan que ser muchos los candidatos, que tengan que articularse, que tengan que unificarse. No necesariamente los que se están postulando como candidatos tienen que ser parte de la unidad. Va a surgir pues muchísimos candidatos. No, tenemos que ver que 2, 3 de ellos que a su vez representen corrientes ciudadanas importantes, sean los que articulen el polo de unidad. Este es el tema en este momento, ver cuáles son estos liderazgos, cuáles son estas corrientes que juntándose, articulándose, pueden conformar un polo de unidad que asegure un desplazamiento y un cambio de gobierno. Robert. Sí, bueno, Juan, tú que has encabezado este esfuerzo de la recolección de firmas, los abogados independientes, etcétera, y ves lo tremendamente difícil que ha sido, ¿no? Unificar un esfuerzo, digamos, juntar a las voluntades de la gente. ¿Cómo verías tú, cómo debería ser el esfuerzo de los 3 o 4 o pocos o menos candidatos para intentar realmente, no sé cómo decirlo, juntar voluntades para convertirse en verdaderos candidatos, en atraer una idea, fuerza que pues se lleve por delante al MAS? Mira, Robert, te reitero, yo no creo que tengamos que buscar la unidad de todos. Yo no creo que debemos buscar una candidatura única. Eso no va a ocurrir.
Yo no veo la manera como se junte, por ejemplo, Comunidad Ciudadana con Camacho. Y no creo que ninguno de los dos sean factores de articulación de otras corrientes ciudadanas regionales, sectoriales que están surgiendo. No es por ahí. Estamos nosotros como Movimiento Sin Miedo en un proceso de relanzamiento que va a buscar cabalmente la generación de este polo de unidad, de esta articulación que pueda ser un factor atrayente para las fuerzas políticas verdaderamente representativas. Tenemos tiempo para esto. Es inútil, o es poco útil más bien, revelar detalles de algunos avances que tenemos, pero no creo que sea en torno ni a Camacho ni en torno a Mesa que vamos a generar el polo de unidad. Lo digo con mucho respeto a sus propias candidaturas. Si me permiten. Adelante, adelante. Juan, te escucho y en una entrevista anterior Carlos Bert planteó una propuesta similar. Es decir, cuando tú hablas de un polo de unidad, Bert también hablaba de una unidad sobre la base de un programa, ¿no? Si haces un polo de unidad es sobre la base de ideas comunes. Y entonces lo que tú estás planteando es hacer una organización política con similares, con gente que piense más o menos parecido. Tú agregas el tema de la representatividad y ahí la cosa se parece desmoronarse porque el tema es que no hay personalidades con mucha representatividad o representatividad que uno pueda comprobar. El único que puede comprobar su representatividad es Mesa, porque ha participado en las últimas 2 elecciones, y también el partido Creemos. El resto sería encuestas, ¿no? Decía Juan del Granado, a ver, ¿cuántos apoyan a Juan del Granado? Y sale en la encuesta un porcentaje, o a fulano o sutano. Entonces, no sabemos la representatividad de los que han sacado la cabeza en el terreno político. Pero eso es hacer un grupo político que pueda presentar a algún candidato y seguramente encontrar un mecanismo. Bert dice, cuando nos juntemos los que estamos pensando más o menos igual, tengamos un programa igual, entre nosotros hacemos una interna, entre los similares, como tú dices, y aparte de la premisa de que no te interesa una propuesta de unidad. Pero eso significa, Juan, que el triunfo de la oposición, de nadie de la oposición está garantizada, porque en este marco electoral, el MAS que tú crees que ya está derrotado puede ganar. Una de las 2 fracciones del MAS puede ganar cuando hay 7 candidaturas de oposición, 8 candidaturas de oposición que puedan cada una aglutinar pues aparte de los 30 precandidatos que estamos entrevistando. Entonces tú apuestas por la división, y la división es la derrota, y creo que tú ya lo has saboreado. A ver, Amalia, mira, no está derrotado el MAS en primer lugar. Está agotado, está decadente, pero si no hay una alternativa vamos a tener un gobierno decadente y la decadencia se va a trasladar peligrosa, suicidamente al país. Aquí entonces, vamos a tener... ¿qué hacemos para impedir esa posibilidad? Bueno, hay que generar pues una alternativa. Y una alternativa no es la reunión de todos los dirigentes, los líderes opositores, porque eso no es viable. Mira, yo creo que hay un programa básico de la transición, que seguramente lo pueden compartir todos, ¿no? Ese programa básico yo lo resumo en primer lugar, la restitución democrática plena. En segundo lugar, la reconstrucción institucional de nuestro país. En tercer lugar, como no, la reforma judicial estructural. Y finalmente un plan económico de emergencia para enfrentar la crisis. Bueno, estos son los pilares centrales en torno a los cuales, claro, un polo unitario tiene que ponerse de acuerdo, porque detrás de esos lineamientos que te he señalado tiene que haber una propuesta programática, pues no es solamente hacer los lineamientos. Esto es esencial decirlo y hay que hacerlo. No es difícil, creo que son incluso lineamientos de sentido común.
En mi criterio, para que haya un polo de unidad, para construir un polo de unidad, hay que juntar liderazgos y corrientes representativas de la población. No es X o Z candidato que se cree representativo y que ha formado su partido ayer, anteayer o algunos años atrás y convoca a la unidad. No, este es el tema que tenemos que analizarlo. Esto es lo que tenemos que generar, Amalia querida, en el curso de los próximos meses. Tenemos que identificar a los liderazgos y a las corrientes que efectivamente representan a una buena parte de la población que quiere, que necesita, que plantea el desplazamiento del MAS del gobierno y que recoge estos elementos programáticos básicos que te he señalado. Juan, yo no veo en el horizonte a nadie con esas características, a nadie, que sea representativo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay intenciones, pero ¿cómo voy a medir la representatividad de Vicente Cuéllar? Ese es rector de la René Moreno, pero es rector de la René Moreno, lo han elegido para la René Moreno. ¿Qué representatividad puede tener? ¿Qué aceptación puede tener en Santa Cruz? No sé. Y en el país no sé. Por ahí mucho, poquito, nada. Lo propio puedo decir de vos o hasta del propio Carlos Mesa. ¿Cómo voy a medir eso? El punto es que cada uno cree que tiene esa representatividad. Pero eso es voluntad, no es un hecho objetivo. ¿Cómo medir esa representatividad? Porque tú te quieres aliar solo con los que tienen representatividad. ¿Cómo vas a medir eso? Hay mecanismos para la medición, ¿no? Pero tampoco pues se trata de hacer rigurosas encuestas, ¿no? Hay personalidades que están emergiendo, hay corrientes que se están formando. Estamos con tiempo para verificar la consistencia de esos liderazgos, de esas personalidades y de esas corrientes. Y también ver si hay las afinidades suficientes en torno a los puntos que te he planteado para que esto ocurra. Estoy de acuerdo contigo, Amalia, la tarea de tareas, como decíamos hace varias décadas atrás, es la tarea de desplazar al MAS del gobierno, evitar la continuidad de la decadencia, porque la decadencia va a liquidar el país. Pero no es de cualquier manera. La experiencia del año 2019, del año 2020, es suficiente para darnos cuenta de que no podemos buscar cualquier tipo de salida política y en este caso una salida político-electoral gubernamental. Hay que trabajar en esto. Estamos con tiempo, no mucho, pero estamos con el tiempo suficiente para trabajar en esa dirección. Una propuesta programática mínima de la transición y corrientes y liderazgos con verdadera representatividad que articulen un polo de unidad. Juan, y cierro esta temática de mi parte con esta pregunta. La experiencia venezolana, y tomo esto, no es la única, pero es la más reciente. Muchas fuerzas políticas con distintas propuestas, corrientes políticas distintas, pero todas opositoras, con ese mismo programa que tú planteas, desplazar, en el caso de Venezuela, a la dictadura de Maduro, en fin, después de haberse roto la cabeza contra el muro y haber probado la desilusión y la derrota de la división, han decidido, a nadie se le pide que renuncie a su programa, sino todos con su propio programa, con su propio candidato, han ido a elecciones abiertas, organizadas por todos ellos, con una comisión organizadora, y han ido a elecciones abiertas. Y en esas elecciones donde han participado miles de ciudadanos, han elegido cuál de los candidatos era el que más los representaba y el candidato para enfrentar a Maduro el próximo 28 de julio. ¿No crees que podemos, con la experiencia de las firmas que has hecho, con la experiencia política que tienes, hacer lo mismo? Es decir, yo no puedo exigirle a Carlos Mesa que renuncie a su programa, ni a Camacho, ni a Juan del Granado, ni a nadie. Que participen todos y que la población diga cuál es el candidato de su preferencia, el candidato para enfrentarse a el MAS. ¿No ves que eso podríamos hacer con toda la experiencia de la
de las firmas, en fin. Tú has reunido con todos los juristas 800.000 firmas. Si se podría hacer unas internas abiertas con la mitad, con un cuarto, 200.000 personas eligiendo al candidato de la oposición, ¿no crees que sería una movilización sensacional y que ese candidato realmente tendría la representatividad y el mandato de la unidad para poder derrotar al MAS? Podría ser el camino, Amalia. Perdón, Juan, perdón, Amalia. Yo quisiera complementar la pregunta de Amalia, así nos haces una sola respuesta a ambos y terminamos este temita. Yo he estado siguiendo atentamente estos esfuerzos de las pequeñas fuerzas o de los pequeños candidatos, los candidatos emergentes, y se han estado reuniendo desde hace ya bastante tiempo y han concertado un documento, han puesto todos sus programas sobre la mesa, han negociado, han concertado. Y cuando te escucho a ti, me parece escuchar, digamos, las primeras discusiones, los primeros argumentos de hace meses de este grupo, ¿no? Entonces ya hay una iniciativa importante de parte de todos ellos. Todos ellos han conversado, entre ellos han conversado también con los presuntos futuros candidatos, con el propio Mesa. Mesa está al tanto de estos esfuerzos. Samuel todavía no sabe si se va a lanzar, parece que se va a lanzar, pero no está seguro. Aparentemente está ocultando todavía su intención. El único que está realmente en contra de esto es Reyes Villa, pero ya hay un avance importante de conjunción programática, de documentos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría muchísimo saber, Juan, si tú estás al tanto de esto y me encantaría que te pusieras al tanto si no lo estás, porque hay ya un trabajo avanzado bien importante para este tema, pensando precisamente en las futuras elecciones primarias y en el escenario también de posibles encuestas, ¿no? Se ha establecido que hay 32 modos posibles de encuestas, no 31, no 33, 32, ¿no? Por todas las variables que hay. Entonces, como te digo, hay un trabajo ya avanzado de pensamiento, de obra, de unidad. No es que se haya logrado o que estemos cerca de lograrla, pero ya hay algo concreto. Entonces, ahí simplemente complemento con eso, querido Juan. Robert, me parece que son dos preguntas, dos ámbitos bien distintos. Y 1 y 2, Juan, en el orden que tú prefieras. Bueno, te decía, Amalia, que hay tiempo para trabajar en esta visión, que no es, en mi criterio, la visión que está implícita en lo que Robert nos informa, ¿no? Reunir a todos los candidatos. No, yo no creo que sea el camino ese. Hay que intentar conversar con todos. Pero la experiencia me da cuenta que no es ese el camino. Hay que generar un polo de unidad, les reitero. Y de lo que se trata en este tiempo, en estos meses por delante, es identificar de manera no excluyente, pero de manera objetiva, clara, encuestas, mediciones electorales, mediciones sociales, cuáles son estos liderazgos emergentes o no emergentes, pero que tengan la capacidad de conformar un polo de unidad. Puede estar ahí, puede ser Carlos Mesa uno de los componentes, no lo estoy descalificando. Camacho tiene una fuerza vigente en Santa Cruz, que yo creo que en este momento es más bien una adhesión con componentes de solidaridad, ¿no? Dado el atropello que está sufriendo. Pero hay otras fuerzas también, ¿no? Hemos estado nosotros conversando con algunos liderazgos que todavía no se han visibilizado y nos parece que son también liderazgos representativos. Bueno, entonces creo que la tarea de estos meses es la conformación de ese polo unitario. No es la reunión de todos, lo reitero. Es la articulación de 2, 3 liderazgos que sean representativos. Ojalá del mayor espectro político social nacional. Y ese polo de unidad es el que va a traer el resto, especialmente el resto y el conjunto de la población. Yo tengo una consultita. Supongamos que tengas éxito, Juan, y que tú logres hacer un polo de unidad en 3, 4, quienes fueren. ¿Aceptarías que
ese polo de unidad se someta a unas internas abiertas con otras fuerzas políticas? Supongamos tu polo de unidad que tiene su candidato con el candidato, supongamos, Manfred Reyes Villa, que dijo que él se sometía a unas internas abiertas, y con Tuto Quiroga y todos los 50 que aparecen que quieren. ¿Aceptarías ir a unas internas abiertas para que la población se pronuncie sobre tu polo unitario y sobre tu candidato y sobre el de al lado y el de más allá, y se pueda democráticamente, con la ciudadanía, escoger el candidato de la oposición? Sí, por supuesto, siempre y cuando no sean pues 50. Pero sí, estoy de acuerdo, habrán varios. Espero que no sean 50. Ok, gracias por tu respuesta, Juan. Claro que sí, claro Cacho. que sí. Hay un detalle, una clave, y es que cualquier polo de unidad que se pueda conformar pasa necesariamente por tener un partido de alcance nacional. De otra forma no se puede participar, así se tengan que, o se unan, mejor dicho, varios precandidatos o pocos. Se necesita esta especie de sostén político partidario, además de alcance nacional. Decías, Juan, que no quieres entrar en detalles, pero hay cosas avanzadas. En esta perspectiva de armar este polo de unidad, ¿se ha conversado ya con algún partido político de alcance nacional concreto? Rubén Costas, por ejemplo. Mira, estamos en ese tipo de conversaciones, pero es cierto lo que dices, Cacho, ¿no? Necesitamos el empaquetamiento institucional para concursar en elecciones. Necesitamos la personería jurídica, que es el drama de algunas corrientes que hemos resurgido, como la nuestra, ¿no? Perdimos la personería hace 10 años y no nos parece hoy día la tarea que sea la de recuperar la personería. Eso hay que hacerlo como parte de un proceso de más largo aliento. Pero a lo que voy es que, cómo no, claro, tenemos que hablar con los partidos que tienen la institucionalidad electoral suficiente, la personería, y cubrirnos también con esa personería para participar en las elecciones. ¿Cacho? Sí, y una última consulta de mi parte es, Amaya lo ha puesto, digamos, esquemáticamente muy bien. Habría este polo de unidad, habría otros posibles esfuerzos rumbo a las elecciones del 2025. ¿Quién de alguna manera los articula? Esa parte a mí me queda coja. ¿Quién crees tú o qué instancia crees tú que debería de alguna manera fijar las reglas de juego, establecer los tiempos, las modalidades? ¿Debería ser una especie de grupo de notables? ¿Cómo estás pensando esa parte? A ver, lo vuelvo a reiterar. Tal vez no ha sido lo suficientemente claro. Ese polo de unidad, esa articulación que genere un polo de unidad, tiene el destino de atraer a la mayor cantidad de la población, no la mayor cantidad de partidos, no la mayor cantidad de líderes supuestos. No, pues no es bueno creer que la unidad victoriosa es aquella que reúne a todos los candidatos opositores o la gran mayoría de ellos. Miren, un pequeño ejemplo, un poquito traspolando las cosas, extrapolando. Cuando yo fui candidato a alcalde, la segunda vez, habían 8 candidaturas con la mía, y la nuestra sacó pues la mayoría absoluta, ¿no? Porque representábamos en nuestra articulación a la mayoría de la población, ¿no? Sé que la dimensión nacional es distinta, es muchísimo más compleja, pero bueno, sirve también como una referencia, ¿no? Un polo de unidad, liderazgos con altísima representatividad, van a ser los que convoquen a la población, a la mayoría de la población, no a la mayoría de los candidatos ni de los partidos. Hay que esperar las elecciones entonces para saber quién es ese candidato que pueda atraer a la mayoría de la población. Y ahí se corre el riesgo de, pues, perder las elecciones, Juan.
No, pues Amalia, en el tiempo preelectoral que ya lo estamos viviendo, van a salir claramente las preferencias, van a salir las opiniones ciudadanas, van a ver los sondeos. No es necesario pues esperar la elección para darnos cuenta de la musculatura o de la debilidad que tengamos. Eso va a estar muy claro muchísimo antes, claro que sí. Esa es tu esperanza. O sea, esa es la vía que tú consideras que ese es el camino. No veo que veas con entusiasmo esto de las primarias abiertas para encontrar un candidato único que pueda conglomerar al grueso de la votación y por lo tanto ganar la próxima elección. Te inclinas más bien, en síntesis, a buscar un liderazgo que en la campaña preelectoral surja como eso, como un líder de la oposición, al margen de los otros 20 que puedan surgir y que quedarán en el camino electoral. Entiendo que eso es lo que te parece más correcto o más real también, ¿no? Hay que ir a la calle, Amalia, hay que ir a la gente, hay que ir a las comunidades, hay que ir a las universidades, hay que ir a la sociedad, para allí construir la unidad, ¿no? La unidad no está, en mi criterio, en todos los candidatos o en todos los partidos. Perfecto. Juan, has mencionado que el Movimiento Sin Miedo está en proceso de rearticulación. Eso significa, me imagino, en este contexto, que se va a lanzar un candidato a las elecciones. La pregunta es, ¿va a ser ese candidato posiblemente Juan del Granado? ¿Va a ser otro candidato? Pero va a ir bajo digamos, el formato, la forma, el paraguas del Movimiento Sin Miedo. No. Como les decía, no tenemos la estructura institucional, la personería, para ser nosotros un factor institucional de articulación unitaria. Es más, estamos al inicio pues de un relanzamiento que está con mucho entusiasmo, con mucha fuerza acá en La Paz, ni siquiera en el departamento, sobre todo en nuestra querida ciudad de La Paz, pero que no tiene todavía esas dimensiones ni siquiera en todo el departamento, mucho menos en todo el país. No, hay un camino largo por recorrer. Una opción estatal victoriosa, que es la que estamos formulando, pero encabezada por nosotros, seguramente la podemos formular hacia el 2030. No, hoy día tenemos que ser contribuyentes, tributarios, de una fortaleza que esté en otros liderazgos también, en otras corrientes también, seguramente en otras candidaturas. Yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, estoy acá en la decisión, en estos mis últimos 10, 15 años de vida política, tal vez menos, tal vez más, para renovar las propuestas, renovar las estructuras, renovar los liderazgos. No, yo no soy candidato, no voy a ser candidato. Pasó el tiempo mío de las candidaturas y creo que no lo hice tan mal. Fui candidato especialmente en la Asamblea Legislativa, fui 2 periodos parlamentario, fue dos periodos de alcalde los que pude llevar adelante. Y creo que ahora la contribución mía es ser promotor de la renovación al interior, como no, del Movimiento Sin Miedo, desde el Movimiento Sin Miedo, pero respaldando a otras corrientes, haciendo fuerza con otras alternativas y apoyando con gran entusiasmo a otros y mejores candidatos. Claro que sí. ¿Quién, Juan? La pregunta todavía es no ¿quién? lo sabemos, todavía estamos en un proceso de construcción, Amalia. Si tuviéramos la persona, empezaríamos por eso, ¿no? Hubiera empezado esta charla con ese nombre o con esa propuesta. No existe todavía, estamos en ese trabajo de construcción, estamos en ese trabajo de articulación. ¿Y crees que pueda surgir? Es decir, ¿cómo hacemos que surja ese personaje? Ese liderazgo, hombre o mujer. Ya lo vamos a ver en los próximos meses. De aquí a un par de meses sería bueno que conversemos de nuevo. No, lo vamos a hacer. Pero te veo como seguro, ¿no? Te veo que ya lo tienes en mente.
No, es que estamos trabajando en eso, Amalia, estamos hablando con la gente está buscando una nueva opción. Mira, no quiero desestimar los criterios que se vierten respecto a la unidad, pero la gente no está reclamando la unidad en la base. La gente está reclamando un mejor gobierno, un mejor liderazgo, quiere acabar con la corrupción, quiere acabar con el prebendalismo. Claro, en el escenario político tenemos la fórmula de que solamente es posible desplazar al MAS si todos se juntan. Yo no sé si todos se juntan van a ser atractivos para esa comunidad que está buscando un cambio, que está buscando una mejor opción. ¿Podemos cambiar de tema? Por favor. Adelante. Juan del Granado, ex alcalde durante 10 años, exitoso alcalde de La Paz. ¿Cómo ve la ciudad en este momento? ¿Cómo ve la actual administración? Lo he dicho en algunas entrevistas, ¿no? Que no es muy ético para mí, no lo he hecho antes, no lo voy a hacer ahora. No es muy ético calificar de manera detallada, de manera rigurosa, minuciosa, las gestiones municipales que me precedieron, porque inevitablemente me pongo en una situación incómoda de referencia o de ejemplo de lo que hice y de lo que se está haciendo. Sin embargo, hay una apreciación general que creo que es útil para todos, no para el debate político solamente. Veo a mi ciudad, a mi municipio querido, sin rumbo. No sé dónde estamos yendo. Más allá de que hay que atender pues los problemas cotidianos, ¿no? El tráfico vehicular, el comercio informal, cuando llueve las inundaciones, constatar la falta de prevención o la insuficiente prevención, en fin. No, mira, en la gestión mía y luego parcialmente en la gestión de Lucho, fijamos un rumbo estratégico para la ciudad. No solamente la atención de estos problemas cotidianos, interminables, en una ciudad tan linda pero tan compleja como la nuestra, en un municipio tan complejo como el nuestro, sino el derrotero, pues, de aquí a 5, a 10 años. La Paz no tiene destino, sino es parte constructora del área metropolitana. Y no hay ninguna perspectiva para el Alto, para Viacha, para Laja, para Mecapaca, si no son parte del área metropolitana también. Y esa área metropolitana es un factor fundamental en el equilibrio nacional. Tenemos que ser los factores con el área metropolitana que equilibren el peso tan importante también que tiene Oriente. La unidad nacional va a estar garantizada si tenemos una vigorosa presencia en Occidente, como en el plano económico, en el plano social, en el plano productivo, como la estamos teniendo en el Oriente con Santa Cruz. Esa es la clave de la unidad nacional. Y entonces esta tarea, este desafío de la paz del área metropolitana, de la pujanza que tenemos que retomar, está vinculado con la construcción del país. Pero a su vez, el área metropolitana que estábamos construyendo y que lamentablemente se ha abandonado en esa construcción las tareas municipales, va a pesar, tiene que pesar fuertemente en lo que denominamos el altiplano marítimo, el norte de Chile y el sur del Perú. Es ahí donde el peso nuestro como país, a través de la paz metropolitana, se va a dejar sentir como un elemento de integración ya regional. Cacho, te doy la última. En esa perspectiva, Juan, ¿hay posibilidades de que puedas volver a candidatear a la alcaldía de La Paz? No puedo. O sea, no quiero y no puedo. No quiero porque tengo que ser factor de renovación. ¿Qué factor de renovación voy a hacer si me propongo yo mismo? No, pues, pero además y hay un fallo constitucional con motivo de la interpretación del artículo 168, especialmente fabricado el fallo constitucional para impedir que Evo Morales se repostule, pero que se aplica a todas las postulaciones, pues nadie puede repetir 2 veces el mismo mandato. Bueno, yo he sido alcalde 2 veces, o sea que por ese lado no debo ser, no puedo ser. Y miren, no quiero ser porque, les reitero, estoy acá en mi último esfuerzo de la vida pública. Algunos me dicen que debe ser un esfuerzo largo,
pero es el último, que tiene que estar signado, les reitero, por la renovación, y tengo que promover nuevos liderazgos, nueva gente, nuevos planteamientos, juntamente con este equipo hermoso que estamos reconstituyendo, estamos relanzando, con muchos jóvenes, pero también con mucha gente que ya tiene experiencia como yo desde nuestro movimiento Sin Miedo. Juan, ¿no te gustaría procesar a Evo Morales y a Arce Catacora como lo hiciste con Arce Gómez y con García Mesa? Creo que hay delitos comunes de violación de derechos humanos, delitos económicos, etcétera. ¿No te gustaría ser fiscal general de la Nación? No es feliz tu comparación, Amalia, son cosas distintas. Pero, bueno, necesitamos otro programa para verlo, ¿no? ¿De dónde sale? Está muy bien. No, son cosas diferentes. Imagínate hablar de la dictadura de Evo Morales. No tiene mucho caso, pues, no tiene mucho asidero más allá del hígado que a veces nos dirige en nuestros pensamientos, ¿no? No. Mira, sí, pero yo tengo que darle al país el aporte que puedo darlo desde mi experiencia política, pero, como no, también puede ser desde mi experiencia jurídica, ¿no? La reforma judicial que intentamos, le faltó no un pelito, pero unos 2 o 3 pelitos para concretarse, ¿no? Mira, tuvimos 833,000 firmas. Es una enormísima cantidad de adhesiones, sin recursos, sin dinero. Y entonces, claro, en esa propuesta hay sin duda un contenido profundo que sí nos debería hacer pensar en la necesidad de ofrecerle al país también magistrados supremos de la mejor calidad, fiscal general, etcétera, aquellas autoridades que encabecen un proceso de mediano y largo plazo de verdadera transformación del servicio. Juan, entonces sin hacer la comparación, igual ¿no te parece que ni Evo Morales ni Arce Catacora ameritan un juicio de responsabilidades? Bueno, juicio de responsabilidades supone delitos cometidos en el ejercicio de funciones y hay que ver cuáles son esos delitos, ¿no? Y si los han cometido, claro, pues tienen que ser enjuiciados, ¿no es así? Sí, pero a vos te parece que no han cometido nada, que no ves, no se te ocurre que han cometido ningún delito que amerite un juicio así. No. Mira, no creo que tenga la dimensión, por lo menos, de tu comparación, ¿no? García Mesa, no pues. No, retiro la comparación. Lo único en común era si iban a un juicio de responsabilidades. Juan, bueno, cualquier gobernante constitucional que ha cometido delitos tiene que ser enjuiciado por la vía del juicio de responsabilidades, por supuesto, claro que sí. Juan, un abrazo. Muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo. Suerte. Cacho Herrera, un abrazo grande, gracias. Y Robert, mil gracias por habernos acompañado en esta conversación sobre candidatos. A ustedes las gracias. Bueno, será hasta la próxima a todos ustedes. Otra vez, mil gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima entrevista. Saludos. Bueno, concluida la entrevista, esta ronda de percepciones de quienes nos tocó hacer las preguntas. Cacho, ¿qué evaluación tienes? Amalia, Robert, amigos, hemos estado ya, creo que esta es la 9ª entrevista, y yo advierto que ya hay 4 maneras de entrarle a este asunto. Una es la que están buscando los precandidatos, reunirse, ver las cosas, tratar de juntarse todos y con eso emprender la aventura electoral del 2025. La otra vía es la que plantea Manfred Reyes Villa. Dice, nada, yo voy solo, independientemente de lo que hagan los precandidatos e incluso los partidos tradicionales. La tercera opción es la que planteó en su momento Tuto Quiroga. Vamos todos al ruedo y que ahí se vea quién tiene mayores posibilidades y que sea la gente la que finalmente elija. Y ahora surge una cuarta con Juan del Granado, que es este tema del polo de la unidad, que es la que atraiga a la gente básicamente. En esta explicación de Juan, yo encuentro mucho parecido
a lo que plantea también, con otras palabras, por supuesto, Tuto Quiroga. Yo los veo más próximos a estas dos opciones que las planteadas por los precandidatos y por Manfred Reyes Villa. Así que yo me quedé con esa sensación, ¿no?, de que puede haber una especie de esfuerzo conjunto. Claro, ambos no tienen partidos y entonces tendrán que buscar ahí un sostén partidario que alimente su propuesta. ¿Qué te pareció, Robert? Me pareció que, a ver, por una parte, Juan como que se estuviera enterando de ciertas cosas, ¿no? Como que no hubiera estado muy atento a lo que ha estado sucediendo, estos esfuerzos de los grupos que están intentando unificarse, lograr la unidad. Creo que su propuesta se parece, yo estoy en desacuerdo con Cacho, que se parezca más a la de Tuto, se parece más bien más a la de este grupo que está intentando lograr la unidad, en mi opinión, con un leve matiz distinto que podría incitar a la confusión, ¿no? Es decir, me hubiera gustado mucho escuchar a un Juan del Granado que más bien hiciera que confluyeran las ideas, pero más bien su matiz hace que la gente pueda confundirse entre los esfuerzos por la unidad de un lado y su polo de unidad por el otro lado. No, me pareció él, como repito, un poco sorprendido de que hubiera existido ya todo esto y poco informado sobre lo que había ocurrido o está ocurriendo. Y por el otro lado, sin embargo, me gustó mucho cuando le preguntamos acerca del tema ya urbano y citadino de La Paz. Juan tiene una visión, ¿no? Juan, con toda la experiencia como alcalde que ha tenido, tiene una visión del área metropolitana, del altiplano marítimo, que es un concepto que me encanta y siempre lo he promovido, y creo que ese es su fuerte. Por el otro lado, también me gustó ver que él se descarta a sí mismo como candidato para una u otra cosa y se ve más bien él como un factor que vaya a fomentar la renovación. Eso me gustó de Juan, ¿no? Va a actuar como el gran patriarca, esa palabra se ha vuelto mala, pero digamos como el patriarca que va a fomentar a las nuevas candidaturas, los nuevos liderazgos. Eso me ha gustado mucho de Juan. Mira, me parece que Juan no aspira... no, es decir, lo dice claramente, yo no quiero la unidad. ¿Cuál es la diferencia? No es que no esté informado, Robert. Él está más que informado sobre qué es lo que ha pasado en Santa Cruz, con Zambrana, con Vicente Cuéllar, en fin. Él ha hablado mucho con Vicente Cuéllar y creo que le parece que la cosa puede caminar por ese rumbo. Lo que no le gusta es la juntucha de esos partidos, ¿no? No ve que la unidad, y eso lo ha dicho claro, el sumar a Carlos Borta, a fulano, a Zambrana, a Sutano, a Mengano, ¿no? Que la unidad de esos candidatos, así estuvieran más representativos o con mayor tradición como Mesa, que eso pueda parir un candidato de unidad exitoso. Él no ve eso, porque él viene de otra escuela, ¿viste? Y ese polo de unidad es un frente único de la vieja tradición de izquierda, me parece, ¿viste? Sí. Sobre la base de un programa mínimo, pero los que somos más afines, ¿verdad? Los que somos más afines ideológicamente, y le agrega un elemento, que sean representativos. Ahí se cae la propuesta, porque ¿dónde está ese representativo? Si habría un candidato con gran arrastre, con gran representación, no estaríamos en esta discusión, ya tendríamos el candidato, ¿no? Sí. Eso me parece, no es que no esté informado, sino que él quiere impulsar, empujar ese polo que es de afines, y Zambrana también quiere afines, pero son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas, pero definitivamente ni Juan ni nadie ve la posibilidad de que cada quien mantenga su candidato, su programa, su discrepancia, su
su condición única, particular, y se someta a un escrutinio popular para escoger el candidato, el programa que la ciudadanía opositora elija. Eso me parece que no la ven por ningún lado. Y como no la ven, no hay un promotor de esta idea. Veo que la idea va a quedar archivada, Cachito. ¿Qué dices, Roberto? Es bien interesante, ¿no? Es raro. Lo que pasa es que estamos acompañando todo este esfuerzo y viendo que hay pues todas estas variantes, ¿no? Todos estos bemoles, ¿no? No es pues una receta donde uno entra y saca el pan en 5 minutos, no es así, ¿no? Entonces, por eso es que es bien interesante, por eso es que es un esfuerzo que estamos haciendo ahora con la participación de Robert y de otros compañeros, porque esa es la idea, ¿no? Acompañar esto para ver por dónde finalmente va a decantar, porque algo que va a ocurrir inevitablemente es que va a decantar. Sí, en algún y por momento. eso que yo planteaba esto de esta sensación que tengo, ¿no? De que no es que se han puesto de acuerdo, pero que me parece a mí que tienen más similitudes la propuesta, la postura de Tuto Quiroga con la de Juan del Granado. ¿Quién les dice que puedan de alguna manera encontrarse? Entonces, es bien interesante. Permíteme discrepar. Tuto Quiroga lo que dice es, primero, se postula a él como candidato. Claro. Y dice, en la arena nos vemos los gladiadores. Y ahí, entre los que entren a la arena, el electorado elegirá. Sí, bueno, ahí has dado en el clavo, Amalia. Claro, yo no me había puesto a pensar en esto hasta que tú lo has mencionado, pero claro, Juan es un hombre de izquierda, ¿no? Claramente, además consecuente, todo. Y en este grupo de unidad que se está forjando, pues ahí está, digamos, el búnker y está Zambrana, que es gente de derecha, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil que los podamos ver juntos en un esfuerzo común. Entonces sí, lo que tú dices, efectivamente, un polo de unidad, probablemente de la izquierda o del centro izquierda, ¿no? De centro izquierda y al otro lado los otros. El momento en que tú le preguntaste acerca de un posible juicio de responsabilidades a Evo, él dijo, no, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Es decir, él tiene su corazón claramente a la izquierda. Ahora, ¿dónde está en mi criterio, el tema, ¿no? Él le agrega este elemento de la representatividad, ¿no? Tuto Quiroga dice, yo, caramba, soy altamente representativo, opositor 100% a los gobiernos del MAS, es el que mejor domina todas las partes de la economía, o sea, se cree él altamente representativo, ¿no? Entonces, ¿qué les falta? Les falta un partido. Entonces, yo creo que están en eso, de buscar, yo me imagino que también con un esfuerzo genuino, los precandidatos, buscar también un sostén partidario. Los tradicionales tienen la llave, porque tienen los partidos, y entonces Juan dice hay que hacer un polo que también incluya la posibilidad de un partido. Tú le preguntaste y no te respondió Amalia si se podría hacer ese partido Demócratas de Rubén Costas, ¿no? Entonces, ya Juan, si bien es un referente de la izquierda, ya no es esta obsecuencia tampoco, ¿no? Decir, pucha, pues con ellos o con nadie, entonces con los izquierdistas o con nadie. Interesantísimo, y yo sigo pensando que puede haber ahí alguna sorpresa que nos puede dar este proceso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que acá sí cerramos este programa. Un abrazo a todos, un agradecimiento y será hasta la próxima entrevista. Hasta luego. Chao. Chicos, chao.